Ahora, bueno, nuevamente estamos encontrándonos en este discipulado tan bonito que estamos viviendo y hoy nuevamente con un tema muy interesante porque hasta ahora estamos, o sea, vamos a recapitular lo que estamos viendo, la importancia de saber quién es Jesús, ¿no? Ya vimos desde el principio, también hemos visto el propósito que él tuvo al venir aquí en la tierra, ¿no? La importancia de su muerte y su resurrección, ¿no? Y todo aquello que Jesús ha hecho y conlleva, digamos, a una respuesta de parte de nosotros, ¿sí? Es por eso que en este encuentro, en este cuarto encuentro, quinto encuentro, a ver, quinto encuentro, wow, cómo voló el tiempo, ¿no? En este quinto encuentro vamos a hablar el tema de ahora lo que tiene que ver acerca de nosotros. ¿No hemos visto a Jesús? Bueno, está bien. Hemos sabido que Él ha tomado una decisión, ha hecho todas las cosas bien para que la humanidad, ¿no?, pueda conocer el amor de Dios. ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué espera de nosotros y cuál es la respuesta que tenemos que dar ante ese amor, ¿no?, esa entrega del Señor? Y por eso, generalmente, la pregunta es, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ser para el Señor, ¿no? ¿Cómo debemos seguir sus pasos y qué debemos aprender de él? Hay dos términos que nosotros conocemos de aquel que quiere aprender, ¿no? Por un lado está lo que se conoce como alumno, ¿no? El alumno, cuando uno estudia en un colegio, en una institución, y dice el alumno, que viene de una palabra, etimológicamente viene del latín, que significa el que no tiene luz, ¿no? Alumni, ¿no? El que no tiene luz interior, ¿no? Entonces, como que el profesor lo alumbra y le da luz, ¿no? ¿Sí? Y uno diría, bueno, entonces todo se tiene que sentar ahí para que el profesor los alumbre. Y cuando no está el profesor, otra vez la oscuridad, ¿no? Pero en la Biblia nos muestra una acepción que es más completa y más superadora, ¿no? Que es la palabra discípulo, ¿no? Y discípulo es aquel que no solamente recibe la luz del maestro o recibe de alguna manera este aprendizaje que se puede catalogar como bancario, ¿no? Es decir, el profesor va y deposita y vos recibes el conocimiento, sino que el discípulo es aquel que emula, ¿no? Que imita, que sigue los pasos del maestro para ser como el maestro, ¿no? Por eso que hoy vamos a hablar acerca de eso, el requerimiento que Dios necesita de nosotros es que no solamente seamos alumnos, o sea, oyentes para aprender un concepto y ser iluminados y decir, wow, cuánto sé, ¿no? Sino seamos discípulos, seguidores, imitadores de Él, ¿no? Entonces, lo primero que nos tenemos que ver es qué nos muestra la Biblia y qué conceptos hay acerca de esto, ¿no? Por eso que en esta noche vamos a compartir, como siempre, la pantalla con ustedes y vamos a ver nuestro material que les fue llegado, digamos, en estos días, que ustedes seguramente ya lo pudieron leer y lo pudieron analizar. Marcos se ríe porque sabe que es culpable de algo, ¿no? Pero también sabemos que después cumplió con lo que tenía que hacernos llegar a todos nosotros. Bueno, con lo primero que nos encontramos es que este es el quinto encuentro del grupo de vida y hoy vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué significa seguir a Jesús y ser su discípulo, ¿no? La lectura que tenían ustedes en esta semana dice, seguir a Jesús es un estilo de vida y ser su discípulo es andar y caminar en pos de Él, aprender de Él, vivir como Él quiere que viva y hacer su voluntad. Miren toda la acepción que tiene ser discípulo, ¿no? Andar y caminar en pos de Él. Andar y caminar en pos de Él, ¿no? Y tener que entender que
cuando decimos andar y caminar en pos de Él, significa detrás de Él, no, nunca adelante. O sea, seguir los pasos de Él, aprender de Él, ¿no? Y vivir como Él quiere que viva y hacer su voluntad. O sea, básicamente ser discípulo es estar bajo la autoridad de Dios, ¿no? Y aprender de lo que Él quiere hacer en este tiempo con nuestras vidas. Dice la lectura del día de hoy que existe una historia en la Biblia que muestra cómo el corazón del hombre puede equivocar el verdadero sentido de ser seguidor de Jesús, ¿sí? Porque muchas veces podemos pensar que ser seguidor de Jesús significa tener un estatus, ¿no? O ser seguidor de Jesús significa estar por encima de, ¿no? Pero la Biblia nos va a mostrar, y vamos a ver los pasajes del día de hoy, que ser seguidor de Jesús involucra otra cosa, ¿no? Y por eso dice, y reflexionaremos sobre el verdadero sentido de ser discípulo de Jesús. Por eso que la lectura de hoy se centra en Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45. Y hoy voy a pedir que podamos leer Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45. Y voy a pedir que alguno de los valientes o valientas, no sé si es valiente, ¿no? Los valientes, tanto de los hermanos y las hermanas. ¿Cuál es la hermana valiente y cuál es el hermano valiente, no? ¿Quién quiere leer este pasaje? A ver, no se peleen, yo veo que están ahí, pero vamos a ver. Vamos a habilitar uno de los audios. Yo veo, a ver, ¿quién tiene ganas de leer hoy? A ver, al que diga yo, al finalizar el curso, le vamos a hacer llegar 10 millones de dólares. Oh, ya estoy rompiendo un mandamiento, no mentirás, dice el Señor. Bueno, entonces vamos a ir a Mario. A Mario está habilitando su micrófono. Veo peligro de gol, peligro de gol. No, se me desapareció Mario. ¿Cómo es eso? Bueno, a Amén. ver, ahí está Mario. Bien, Mario. Bueno, no, entonces desapareció la imagen. Bueno, dice la palabra del Señor, dice la petición. Esta noche vamos a ver de la petición de Jacob y Juan. Dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, maestro, le dijeron, ¿quieres que nos concedas lo que te vamos a pedir? Y Jesús le dice, ¿qué quiere que haga por ustedes? Concédenos en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu lado, a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿No saben lo que están pidiendo? Les replicó Jesús. Pues, ¿pueden acaso beber del trago amargo que la de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con voy a ser con quién voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde considerarlos. Eso ya está decidido. Y los otros 10 al oír con la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan, así que Jesús los llamó, les dijo, ¿cómo ustedes saben lo que se consideran jefes de las naciones? Oprimen a los súbditos de los altos oficiales, abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. El que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Amén. Amén.
Como pueden ver en el pasaje del día de hoy, Jesús nos muestra el carácter de lo que tiene que ser un seguidor, ¿no? Con el ejemplo de Jacobo y Juan, ¿no? Estaban Jacobo y Juan y ven la oportunidad, ¿no? Porque claro, ellos estaban al lado de Jesús, declarado rey, el que ellos veían como el Mesías, el que iba a traer la libertad de Israel. Y bueno, piensan que al estar en el mismo lugar que él pueden tener un estatus más reconocido, ¿no? Porque se dejan llevar por preceptos que los seres humanos en aquel entonces creían, ¿no? Ser religioso, ser rabino, ser maestro de la ley, te aseguraban los primeros puestos en la sinagoga o los primeros puestos en los banquetes, ¿no? Pero la contraposición, la contracultura de Jesús muestra el verdadero carácter que es seguir a Jesús y también la posibilidad de que el pueblo de Dios, ¿no? tenga esto en cuenta, ¿no? El de saber que si seguimos a Jesús y estamos siguiendo sus pasos, vamos a ser servidor como Él lo ha sido, ¿no? Entonces, Jacob y Juan le piden algo y Jesús le dice, ¿pueden beber de la misma copa y ser bautizados? Hablando de su muerte y de todo lo que iba a sufrir. Y miren lo característico, dice, sí podemos, ¿no? Sí, sí lo podemos hacer, ¿no? Y después dice la Biblia y también dice después la historia que ellos cumplieron con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque también murieron como mártires, ¿no? O sea, lo primero que nos enseña, ojo con lo que lo prometés a Dios, porque se va a cumplir, ¿no? O sea, el tema es ese, ¿no? Que si vos dices, yo voy a hacer esto, bueno, el Señor sabe también tu corazón. Pero lo importante de esto es que Jacob y Juan lo dicen buscando una respuesta positiva, no a la derecha o a la izquierda, buscar un lugar de preeminencia delante de Jesús. Y Jesús les tiene que enseñar y decir, ¿no? Ser mi discípulo no significa sentarme en un lugar de preferencia. Ser discípulo, ser siervo, significa estar al servicio de los demás, ¿no? Eso es lo que te pone en el lugar de preeminencia delante de Dios, ¿no? Y les tiene que mostrar esa correlación con lo que en ese tiempo se vivía y lo que es seguir a Jesucristo, ¿no? Ahora yo digo, esta enseñanza siempre ha estado en la Biblia, ¿no? Siempre ha estado en la Biblia y el Nuevo Testamento lo hemos leído muchas veces, pero ¿cómo ha cambiado, ¿no? el sentido en la iglesia del Señor, ¿no? Ahora es como que hemos entendido mal, ¿no? Y como que no hemos escuchado la predicación de Jesús y nos hemos quedado con la predicación de Jacob y Juan, ¿no? En vez de decir, así dice Jesús, muchas veces los líderes religiosos dicen, así dice Jacob y Juan, ¿no? Busquen sentarse a la derecha de Jesús, busquen la preeminencia, busquen ser llamados siervos del Señor y busquen los primeros lugares, ¿no? Y es como que no escuchamos, no leemos bien el mensaje. Entonces Jesús les tiene que hacer recordar, ¿no? Y dice, generalmente en este tiempo, los mandatarios de este tiempo buscan los primeros lugares, ¿no? Eh, los gobernantes, las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, sus grandes autoridades. Pero no será así entre vosotros. Y acá hay un tema. Esa palabra dice, no será así entre vosotros, es un tema que te deja fuera o dentro del proyecto de Dios. ¿Sí? No será así entre vosotros. Si vos haces lo contrario, entonces estás fuera de eso. Ya no eres parte de nosotros. ¿No? No será así entre vosotros, dice el Señor. Es como que Jesús aclarara, ¿no? Si vos querés los primeros lugares, entonces estás fuera de esto. Ahora, si vos escuchás lo que es ser discípulo de Jesús y hacer las cosas que Jesús quiere, entonces tienes que entender que no será así entre vosotros, ¿no? Después sigue el pasaje, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a la iglesia, ¿no? Yo buscaba al Señor y veía a los hermanos que predicaban
Y yo decía, ¿cómo no me gustaría estar ahí hablando del Señor también? Y miraba a hermanos que eran tomados por la presencia de Dios y lloraban. Y decía, ¿cómo no quisiera sentir eso? Decía, ¿no? Y yo decía, y yo veía a veces que yo no sabía lo que era líder, no sabía lo que era pastor, no sabía lo que era nada de diácono, nada de eso. Pero cuando salían adelante yo decía, ¿cómo no me gustaría estar ahí, no? Porque es el sentir que uno quiere a veces cuando llega, ¿no? Porque se deja manejar con lo que trae de afuera, ¿no? Cuando saben que, por ejemplo, en el club de amigos hay algunos que son más considerados que otros, ¿no? Pero también son más considerados por quizás su condición económica o quizás su característica, su carisma, ¿no? Que están siempre a la expectativa. Pero el Señor pone acá una premisa y dice, ¿no? El que quiera tener el primer lugar será servidor de los demás, ¿no? Y no solamente lo habla, porque esta es la enseñanza que hace un maestro a un discípulo, ¿sí? Cuando un maestro puede enseñarle a un estudiante, generalmente le puede enseñar un concepto, ¿sí? Pero, eh, o sea, le puede enseñar un concepto que el estudiante puede tomar o no, ¿sí? Ahora, un discípulo que sigue un maestro, generalmente sigue tanto la enseñanza como la aplicación de esta enseñanza. Y Jesús lo mostró, ¿sí? Porque él cuando lava los pies a los discípulos, ¿se acuerdan cuando Pedro dice, no solamente los pies, sino bañame, después se va al otro extremo, ¿sí? Él toma esta actitud de ser servidor y muestra cuál es el servicio, ¿no? Él muestra, los que me van a seguir tienen que tener esta misma característica de servicio, ¿sí? Ahora, no me corresponde a mí, dice Jesucristo, ¿no? Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos de gobernantes de las naciones se enseñorean, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Ser discípulo de Jesús conlleva a ser servidor, ¿no? Y conlleva un sacrificio que requiere nada más ni nada menos que tu vida. Por eso que este curso te habla de eso. Tienes que entender quién es Jesús, tienes que entender su misión, tienes que entender el propósito de su muerte y su resurrección, porque cuando tengas en claro eso, ¿sí? Nada ni nadie te va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, dice la Biblia, ¿no? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo más, ni los ángeles, ni potestades, nada. Pero primero tengo que entender quién es Jesús, ¿sí? Y segundo, al entender quién es Jesús, voy a entender que tengo que ser su discípulo, ¿eh? Por eso que muchas veces cuando no entendemos bien quién es Jesucristo, ni lo ponemos en el lugar que corresponde, actuamos de una manera equivocada, ¿sí? Porque si yo no sé quién es Jesús, cuando llego, imagínense, llego a la congregación, ¿no? Y veo que el pastor tiene una actitud, el líder tiene una actitud, los hermanos de la iglesia tienen una actitud, ¿no? Entonces, mi modelo para mí van a ser ellos. Yo quiero ser como el pastor, yo quiero ser como los líderes, yo quiero ser como los hermanos que están ahí, ¿no? Pero ellos son seres humanos que se van a equivocar algún día. Y es más, quizás lo que están haciendo me lleven a vivir una vida equivocada de fe. Y el día de mañana me siento tan desilusionado de mi forma de vivir que voy a abandonar mi fe, ¿sí? Pero si yo entiendo y digo, yo tengo que ser como Jesús, tengo que seguir los pasos de Jesús, tengo que ir en pos de Él, tengo que buscar lo que Él quiere de mí, lo que Él requiere de mí, entonces es ahí donde yo me convierto en un discípulo de Jesús. Y el servicio va a ser algo natural en mi vida. El servir a los demás, el vivir una vida de servicio hacia los demás, va a ser algo que va a brotar de una manera natural. ¿Por qué? Porque yo soy discípulo de Jesús. Ahora, volviendo a lo que en esta semana pudimos leer en el material, ¿no?
dice lo siguiente. Cuando vemos el pasaje que es explicado, ¿no? Dice, porque lo que vimos en esta semana, la humanidad, perdón, según lo que vimos en esta semana, la humanidad no puede cambiar por sí misma. ¿Sí? No, no podemos cambiar por nosotros mismos, porque el pecado es algo que esclaviza al hombre y solo Jesús puede librar de esta atadura al ser humano, ¿no? Entonces, para entender esto, para poder ser discípulo de Jesús, para poder seguir en pos de lo que Jesús quiere hacer con mi vida, tengo que entender esto. Yo solo no voy a poder alcanzar, lograr los parámetros del reino, los parámetros que Dios quiere para mi vida, ¿no? Porque hablamos del pecado, hablamos de lo que nos aleja del Señor, hablamos que por esa razón Jesús tuvo que morir en una cruz y resucitar para darme esperanza y vida eterna y para poderme dar la posibilidad de poder vencer al pecado. Pero lo interesante es que la lectura señala lo siguiente, ¿no? El hombre no puede cambiar. Y miren qué cosa dura, ¿no? Que uno dice, porque a ustedes les había pasado, generalmente cuando uno se equivoca dice, no, yo tengo que cambiar, ¿no? Dice, el hombre no puede cambiar, hay que hacerlo de nuevo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Pero dónde dice eso en la Biblia? El Señor Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan de el famoso diálogo de Jesús con Nicodemo? Cuando Nicodemo va a hablar con Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para poder heredar el reino, ¿no? Maestro, bueno, o sea, y Jesús primero lo mira a Nicodemo y cuando ustedes pueden lean el pasaje es interesante porque Nicodemo va a buscarlo en la noche, ¿no? Nicodemo va a buscarlo en la noche porque todavía decía, por ahí hablan mal, voy a ir en un momento en el cual no, nadie me va a ver, ¿no? Y en ese diálogo que hace teológico, ¿no? Jesús le dice algo muy, muy fuerte. Le dice, no te sirve ni tu posición, ni tu religión, ni tu teología, nada. ¿Sabes qué? Tengo que serte de nuevo, tienes que nacer de nuevo. No sirve nada de eso. ¿Por qué toco este punto? Porque Jacobo y Juan, ahí, al querer actuar de esa manera, ¿no? No entendían que los parámetros del reino son diferentes, ¿no? Hay un grupo musical que escuchaban mis hijos y a mí también me empezaron a gustar, ¿no? Ellos eran último, eh, ay, no, me olvidé el nombre del grupo, pero había un tema que decía el reino del revés, ¿no? Y, eh, y ahí decía justamente lo que dice la Biblia, ¿no? Que no sé, Dios nos ha llamado a un reino donde las cosas son al revés, ¿no? Porque ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve, ¿no? Y en el reino del Señor es el que sirve, no el que se sienta a la mesa. Él es el que está sirviendo es el más importante, ¿no? ¿Quién es quién va a ser el primero, el último? ¿No? Y es una cosa que Jesús nos muestra en estos pasajes, ¿no? Dice a Jacob y Juan, ustedes quieren ir por un lado, pero no es así la cosa. Y cuando nos confronta con nuestra realidad a nosotros, es decir, si tú hasta ahora has querido buscar el primer lugar, si tú hasta ahora has querido ser reconocido por algo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo porque cuando nazcas de nuevo te vas a dar cuenta que ser mi discípulo conlleva una vida de servicio, ¿no? Corto plazo se llama, me iluminó mi hijo. El grupo se llama Corto Plazo, ¿no? Y, y eso habla del reino del revés, ¿no? Y eh, llevar esta vida de ser discípulo te lleva a un propósito, ¿no? En el cual, escuchen esto, es increíble lo que vamos a decir en este momento, ¿no? Que cuando tu servicio, por más mínimo que sea, no es valorado por nadie o no lo pueden ver, ¿sabes qué? Jesús lo está viendo. Y para Él eres importante.
Está realizando la misión para la cual vos fuiste llamado. Ser discípulo es ser llamado a la academia de esta película Kissman, ¿no? No sé si vieron esa película, ¿no? Es una sastrería donde todos son agentes secretos ahí, ¿no? ¿Sí? Y el que lo está moldeando al otro, el que lo está discipulando, se puede decir, al otro le dice, mira, ¿ves todas estas informaciones que salen acá? Donde dice, la reina es salvada por esto, o en un partido de fútbol encuentran una bomba, ¿no? Todo esto yo lo hice. Y le dice el otro, pero ¿dónde está tu nombre? No, mi nombre no está ahí. Lo importante es que yo sé y el que me envió, que es la agencia en ese sentido, sabe que yo lo hice. Los periódicos dicen lo otro, lo que no saben, pero los que sí saben realmente me dan la importancia, saben que yo lo hice. Nosotros, queridos hermanos, al ser discípulos de Jesús, somos agentes secretos llamados al reino. Tenemos que hacer un servicio en el cual el que tiene que saberlo, el que tiene que verlo, es Jesucristo. Tenemos que ser conocidos en el cielo, no en esta tierra. El ser discípulo de Jesús conlleva eso, pero para entender eso, tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía esto, decía, ¿cómo? O sea, vos me estás hablando que en vez de empezar por la cabeza, tengo que empezar por los pies. Sí, para poder entender lo que te estoy diciendo, le decía Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Ahora bien, ¿qué conlleva esto de nacer de nuevo? ¿Qué conlleva esto de poder ser discípulo de Jesucristo, ¿no? Para ser un discípulo de Jesús, Pastor, creo que no se escucha el audio. ¿Soy el único? Sí, no, no. Fue el audio. Sí, pastor, se cortó el audio, me parece. Verifíquelo, por favor. Se cortó el audio. ahora sí. Ahora Hola, sí. hola, ahora sí, volví. Ahora sí. Bueno, Sí. toqué algo seguramente. Estoy tan emocionado que... Estoy tan emocionado de haber volvido, de haber vuelto a nacer de nuevo que... pero bueno, continuemos, ¿sí? Bueno, como les iba diciendo, para ser discípulo de Jesús es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es un proceso, no es remendar la vieja vida, no es algo que se hereda, no se logra por el cumplimiento de algún rito u ordenanza. Miren lo interesante de esto, ¿no? Ningún rito ni ordenanza puede hacer que yo pueda ser un discípulo y haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo involucra una acción sobrenatural, ¿no? Por eso les voy a pedir que en esta hora vayan a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, y acá vamos a elaborar muy, muy, muy fuerte con la Biblia, ¿no? Le voy a pedir a Marco que lea ese pasaje, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Le voy a pedir a Joel que por favor esté buscando 1 de Juan capítulo 3, versículo 14, ¿sí? Y le voy a pedir a Verónica, ahí está Verónica, que pueda estar buscando el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, ¿sí? Entonces Marco lee lo de 2 de Corintios, Joel lee lo 1 de Juan, capítulo 13, 3, versículo 14, y dijimos Verónica, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, ¿no? Bueno, entonces, primero, ser discípulo involucra una acción sobrenatural de Dios, ¿no? ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, Marco? Sí. Y voy a leer en una versión. ¿Qué versión es esta? Lenguaje actual. Dice así. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Buenísimo. Entonces,
Dios nos ha hecho empezar una vida nueva, ¿sí? ¿Qué Una quiere nueva decir? creación. Una nueva creación, ¿no? Pero es Dios, es una acción sobrenatural, no lo vamos a poder hacer nosotros. Dios pone su Espíritu Santo en nuestros corazones, haciéndonos nueva creación. ¿Lo podremos hacer nosotros con nuestras fuerzas? No, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque esto involucra la acción sobrenatural de parte de Dios. Ahora, lo segundo que nos dice que nacer de nuevo para ser discípulos de Jesús es pasar de muerte a vida. ¿Qué nos dice primera de Juan capítulo 3, versículo 14? Dice, en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Gracias, Joel. Qué cosa, ¿no? ¿Cuál es la marca distintiva de un discípulo? El amor. ¿Sí? En eso reconocemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahora, esto involucra un cambio radical. No lo puedo hacer decir, mira, voy a empezar a ir a la iglesia en este mes y dentro de 10 años seguramente Dios va a hacer un cambio en mi vida, ¿no? Voy a ir todos los domingos, voy a escuchar las prédicas, me voy a anotar a discipulados, ¿no? Y ahí voy a empezar a cambiar, ¿no? No, dices que ser discípulo de Jesús involucra un cambio radical, ¿no? Y vuelvo al mismo concepto, es nacer de nuevo, ¿sí? Y por último, Verónica, vos estás con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Amén, amén, buenas noches. Buenas noches. Así es la palabra, dice, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada Incontaminada, incontaminada, inaccesible. el inaccesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Amén. Amén, amén. Gracias. Gracias, Verónica. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Es tener vida eterna, ¿no? Y es una vida que solamente es prometida a aquellos que han tenido este encuentro con el Señor, transformación haciéndose nuevas criaturas, este cambio radical. Ahora, si se dan cuenta, hay un tema acá, ¿no? Ser cristiano, ser pentecostal, ser bautista, ser católico, ser musulmán, ser talibán, ser, qué sé yo, maometano, cualquier otra religión, ¿sí? ¿Sí? Cualquiera de esas otras religiones, ¿no? Me pone una etiqueta de pertenecer a un grupo, ¿sí? Y de practicar ciertas costumbres, se podría decir, ¿no? Ahora, eso te podría ser resultado de un encuentro, una vivencia, ¿sí? Con mi creencia, ¿sí? Ser discípulo es mucho más que eso. Ser discípulo no me lo garantiza ser parte de una iglesia, ser parte de una denominación o ser parte de una creencia religiosa, una cultura. No, eso no me lo garantiza. Ser discípulo comienza cuando yo he tenido un encuentro personal con Jesucristo y he tenido esa transformación a través del Espíritu Santo,
Y esto ha conllevado que yo sea una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, tengo una nueva manera de vivir mi vida y de tener parámetros que solamente mi Maestro Jesucristo me puede mostrar. Si se dan cuenta, ¿no? Teniendo una mirada crítica acerca de esto, en nuestras iglesias seguramente que muchos se catalogan como cristianos, pero pocos pueden catalogarse como discípulos de Jesucristo. La sociedad necesita de discípulos del Maestro para que nosotros podamos ser un motor de cambio. Un discípulo de Jesús es aquel, miren, voy a compartir la pantalla y vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? Dice, un discípulo de Jesús es aquel que habiendo nacido de nuevo, deja de vivir para sí mismo y comienza a vivir para Jesús. Miren qué fuerte, ¿no? Deja de vivir para sí mismo y comienza a vivir para Jesús, dispuesto a seguirlo. Nacer de nuevo por la gracia de Dios y haber tenido un encuentro real con Jesucristo hace que una persona, siendo pecadora, pueda, no en sus fuerzas, sino más bien, dice la lectura, me bajé mucho, sino más bien en el poder de Dios, alcanzar a ser un buen cristiano y discípulo de Jesús. Ahí es donde puedo yo decir que soy un buen cristiano y un discípulo de Jesús. Entonces, si yo he tenido el conocimiento de quién es Jesús y he entendido que Él es Dios, que Él es mi Señor, es el creador de todo el universo, si he entendido que en su amor eterno Él ha muerto en una cruz y en el poder que conlleva ser Dios ha vencido la muerte y ha resucitado, ¿sí? Si esto me muestra que mi lucha diaria con el pecado ha sido vencida por el poder de Jesucristo, irremediablemente tengo que tomar una decisión. Voy a entender este mensaje, voy a aceptar que Jesucristo es Dios, Señor y Salvador mío. Porque si yo acepto eso, automáticamente tengo que nacer de nuevo. No lo puedo entender solamente con la mente. No lo puedo entender solamente por ir a un lugar o repetir ciertos ritos. Tengo que nacer de nuevo. Es algo que solamente Dios puede hacer en mi vida. Es algo que yo necesito que Dios haga en mi vida, porque yo con mis propias fuerzas no lo voy a poder hacer, ¿no? Nuevamente, quiero repetir este concepto. Un discípulo de Jesús es aquel que habiendo nacido de nuevo, o sea, para ser discípulo tengo que nacer de nuevo, ¿no? Ahora, es como una cadena, ¿no? Para ser discípulo tengo que nacer de nuevo. ¿Esto qué me lleva? A dejar de vivir para mí mismo y comenzar a vivir para Jesús, dispuesto a seguirlo. Acá hay una crítica. Imaginen, yo no pienso de ustedes, pero voy a imaginar algo, ¿no? Alguien está conectado con nosotros y dice, a ver, yo tengo mente propia, fui creado para tener raciocinio, entonces, ¿por qué razón, motivo, circunstancia tengo que dejar de vivir para mí mismo y vivir para Jesús? ¿No parece eso algo ilógico dentro de lo que son los parámetros de una persona que puede pensar y decidir por sí misma? La respuesta clara sería, es cierto, todos tenemos la libertad de poder tomar decisiones y tenemos el intelecto y el razonamiento para poder ser personas que se manejen en esta vida de una manera independiente. Pero hay algo que no sabemos, hay algo que no podemos entender, ¿sí? ¿Cuál es el propósito general de mi vida en esta tierra? O sea, ¿por qué Dios permitió que tanto mi papá y mi mamá se conocieran y puedan
tener la posibilidad de haberme dado vida a mí. ¿Qué es lo que hizo que a mi mamá la criaran sus papás? Y que son mis abuelos, y a mis abuelos los tatarabuelos, y por otro lado a mi papá, sus abuelos y sus tatarabuelos, y todo eso que parece como un caos, haya permitido que yo venga a esta hora, ¿sí? Un 26 de agosto de 2021 a estar conectados con ustedes. ¿Qué es lo que hizo que todo esto tenga un sentido? Es haberme encontrado con Jesús y que Él dé el sentido y el propósito a mi vida. Si yo no tengo este encuentro con Jesús, puedo tener intelecto, razonamiento, pero puedo ser como un barco en alta mar con todos los chiches para poder navegar, pero no sé a qué puerto voy a llegar. Y puedo estar durante toda mi vida con toda la tecnología de un barco famoso, con todas las cosas, y no sé a dónde, cuál es mi destino. Y saben que lo más trágico de todo es que aunque sea un barco con toda la tecnología, tengo energía limitada. Un día voy a quedar varado en medio del mar. Qué triste, ¿no? Saber que no he llegado a un puerto seguro. Por esta razón, cuando yo digo, al dejar de vivir y vivir para Jesús, aunque parezca para el mundo algo irracional, para nosotros es la mejor elección. Yo diría, voy a decir una blasfemia, pero es en tono de ejemplo, ¿no? Yo diría, saber que yo no sé cómo se juegan las carreras al hipódromo, ¿no? Pero saber que hoy me han dicho que el caballo ganador es tal, y yo saber que puedo llevar todo mi dinero y le voy a jugar todo mi dinero al caballo ganador porque voy a ganar, ¿sí? Con esa seguridad yo podría jugar todos los días, ¿entienden? Bueno, el confiar en Jesús es justamente eso, saber que el propósito de mi vida tiene un final en el cual Dios se va a glorificar, que el encuentro con Jesús hace que yo pueda tener una vida con propósito. El ser discípulo de Jesús es saber cuál va a ser el puerto donde tengo que llegar, es saber por qué razón he sido conformado de tal manera. ¿Por qué razón tengo estas actitudes, estas riquezas, este propósito? ¿Por qué soy como soy? En Jesucristo me doy a conocer y puedo darme completo, ¿no? Un discípulo de Jesús es aquel que habiendo nacido de nuevo, deja de vivir para sí mismo y comienza a vivir para Jesús dispuesto a seguirlo. Nacer de nuevo por la gracia de Dios y haber tenido un encuentro real con Jesucristo. Un encuentro real con Jesucristo hace que una persona, siendo un pecadora, no con sus fuerzas, sino más bien con el poder del Espíritu Santo, pueda ser transformada. Dicho esto, nosotros nos podemos considerar en esta noche discípulos de Jesús. Le dejo esa pregunta a usted para que la responda en su soledad y en su oración con el Señor. Si la respuesta es positiva, dice sí, yo he tenido un encuentro real con Jesús y he tenido un encuentro que cuando lo encontré todo cambió, explosionó, ya mi vida no fue la misma. Entonces, sabes que tu vida tiene que ser de servicio a los demás, que tienes que ir en pos de Jesús y de todo aquello que Él quiere en nuestras vidas. Ahora, si en esta noche esto dices, esto te lleva a pensar y decir, no, mira, hasta ahora yo he vivido de una manera que es posible que he seguido parámetros humanos y he visto ciertas cosas, pero no he tenido un encuentro así real, un cambio radical en mi vida. Jesús no quiere que simplemente seas un oidor o un asistente a una congregación o que simplemente conozcas conceptos aislados de la Biblia o sabiduría de la Biblia. Jesús quiere que seas su discípulo. Jesús quiere que vos, hermano, vos, mi hermana, seas discípulo de Él para vivir esta gran aventura llamada la salvación en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia de ser un creyente, porque todos pueden ser creyentes, ¿no? Yo creo.
Yo creo que River va a ganar la Libertadores y quedamos afuera. Deje de ser creyente en River. Yo creo que, qué sé yo, que tal candidato político va a ser presidente, pierde las elecciones, ya dejo de ser creyente en ese partido. Entonces el creyente es como que va y que viene, pero ser discípulo es haber tomado una decisión de decir, yo sigo en pos de mi maestro, yo lo sigo a él, he tenido un encuentro con él, sé quién es él, sé que es Dios, sé que es el creador de todo lo que existe y que solamente en él puedo encontrar y tener vida eterna. Para esto, tenemos que entender que reflexionando en todo lo que hemos visto, dice la lectura, sobre seguir a Jesús y ser su discípulo, tenemos que terminar este tiempo orando. Pero antes de entrar a este tiempo de oración, ¿no? Quiero con ustedes hacer las preguntas del texto, ¿no? Para poder leer, seguramente que ustedes han tenido tiempo de leer Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38, ¿no? Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. ¿Lo han podido leer? A ver, si alguien tiene Marcos capítulo 8, versículo 35 al 38, léalo, por favor. Ahí está, ¿Marco lo va a leer? Sí, Marquito. Voy a leer mi evangelio. En tu evangelio, No. el evangelio de Marco. Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. Dice así. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Wow. Amén. Ahora, según lo que acabamos de leer, lo dijo Jesús. Lo leyó Marcos, sí, pero lo dijo Jesús. Y hemos tomado las palabras de Jesús que está en Marcos capítulo 8, versículo 34 al 38. ¿Qué entendemos por negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz? A ver, ¿quién quisiera responder en esta noche? ¿Qué respondió? A ver quién no participó. La hermana Esther. Hermana Esther, ¿qué respondió ahí? ¿Qué significa negarse a uno mismo y seguir la cruz? Y tomar tu cruz, perdón. Yo puse dejar de vivir para sí mismo y seguir a Jesús. Amén. Es así, gracias, hermana Esther. ¿Alguien más que quiera compartir su respuesta? Si no hay nadie más, pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Porque la siguiente pregunta también es interesante, ¿no? Porque en base a lo que leímos, en base a lo que está en Marcos capítulo 8, versículo 34 38, ¿qué significa seguir a Jesús y ser su discípulo? ¿Qué respondieron? A ver, le vamos a ir a la hermana Lidia. Hermana Lidia, a ver, ¿qué respondió ahí? Y buenas noches, pastor. Yo puse nacer de nuevo, ¿puede ser o estoy mal? Bien. Ahora, nacer de nuevo es el comienzo de seguir a Jesús, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué significa ser su discípulo según lo que dijimos? ¿Qué hay que hacer para ser discípulo de Jesús? Seguir a Cristo, dejar todo y seguir a Cristo. Bien. ¿Y Jesús qué hizo en esta tierra? Era un estilo de vida. Un estilo de vida, dijo Mario. Bien. Tener un estilo de vida. Vivir en pos de él. el servicio que él tuvo, tener ese mismo servicio.
Entonces, seguir a Jesús, gracias Mario, seguir a Jesús y ser su discípulo conlleva a eso, a que tenemos que tomar un tiempo en el cual nosotros como hijos de Dios podamos seguir en pos de aquel que no nos está pidiendo ni más ni menos de lo que Él mismo entregó por todos nosotros y para rescatarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y quiero finalizar con esta lectura que también la tienen ustedes ahí. Dice, en tiempos de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, ser discípulo era lo mismo que ser cristiano, ¿no? O sea, en los tiempos primitivos, ser discípulo era lo mismo que ser cristiano, porque a los del camino los llamaban, que eran discípulos de Jesús, los empezaron a llamar cristianos después. ¿Saben por qué? ¿Por qué era lo mismo? Porque se moría por la creencia y la convicción de que Jesús era el Señor de sus vidas. Actualmente, muchos señalan ser cristianos o fieles a Dios por pertenecer a una religión o asistir a una iglesia, sin tener la convicción y la forma de vida de un verdadero discípulo de Jesús. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que antes. Antes, cristiano y discípulo era lo mismo porque se vivía y se moría por él. Hoy en día, uno puede ser cristiano nominal porque asiste o pertenece a una congregación o a una determinada comunidad de fe, ¿no? Pero esto no te lleva a tener una convicción y una vida de un verdadero discípulo de Jesús. En esta noche tendría que quedarnos claro lo que dice acá, ¿no? Solo haber tenido un encuentro con Jesús, un verdadero encuentro con Jesús, hace que una vida sea transformada, primero transformada, y camine una vida conforme a un discípulo que hace lo que el maestro le enseña. Y nuestro maestro por excelencia es Jesús. Y sus enseñanzas están en la Biblia, pero no solo para ser leídas, sino para ser vividas, para ser parte de nosotros. Según lo visto en estas semanas, lo que hemos visto acerca de Jesús y lo que hemos señalado el día de hoy con la lectura de ser discípulo, donde hablamos de seguir a Jesús y ser discípulo, ¿no? ¿Qué piensa acerca de seguir a Jesús y ser uno de sus discípulos? O sea, la pregunta más que todo radica en esto. ¿Usted es discípulo de Jesús? ¿Usted está viviendo en este sentido lo que Jesús le ha mandado hacer? Involucra una respuesta que usted tiene que tomar. Y que no sea tarde o temprano, sino que sea el momento justo para poder ser un verdadero discípulo de Jesús y haber tenido un encuentro real con Él. La siguiente clase, justamente también vamos a seguir adentrándonos a decisiones y a tomar cierta convicción para dar ciertos pasos en pos de esto, porque hay algo que usted tiene que entender en esta noche y con esto finalizo. Cuando uno empieza a conocer a Jesús, la vida de una persona que tiene un encuentro real con Jesús nunca puede seguir siendo igual. Un encuentro con Jesús cambia todo. Por eso que en esta noche lo que hemos hablado y hemos dicho es que ser discípulo de Jesús conlleva seguirlo a Él, tomar nuestra cruz y ir en pos del propósito que tiene Él para nuestras vidas. ¿Sí? Bueno, con esto finalizamos el tema de hoy y prepárese para el tema siguiente, porque seguramente con lo que llevamos hoy se va a ir con muchas preguntas. Si usted tiene la respuesta, perfecto, gloria a Dios. Si no la tiene en esta noche, gloria a Dios también por eso, porque Dios lo está llamando a tener un encuentro con Él. Y esto también le va a servir para poder hablar con otros acerca de lo que es ser discípulo de Jesús. Amén. Bueno, te dejo, Marquitos, para que vos estés cerrando en esta noche. Y bueno, y gracias por
por el tiempo también de ustedes, ¿sí?